Huaquipan, Jilatanaka, Culiacanaca. Bienvenidos al cuarto programa de Kimsirtaki, una producción del Movimiento Tercer Sistema. Esta noche vamos a hablar del sistema político comunal, concretamente de la democracia comunal. Para ello hemos invitado a un quechua y a dos aymaras. Ellos nos van a expresar, compartir con nosotros a partir de sus vivencias esta práctica de la que es la democracia comunal. Bueno, vamos a dar la bienvenida. Voy a empezar por mi lado derecho. Estimado Nilton, bienvenido, hermano. Waliki, aquí hay poquipana. Saludar también a todos los hermanos compatriotas que viven en esta latitud. Ciudad del Alto, Ciudad de La Paz, 9 departamentos, también al interior de todo el país y también exterior que viven en todo el mundo. Gracias, Gilata Nilton. Asimismo, dar la bienvenida al estimado Emilio. Bienvenido. Alintuta, kay chishayki kachun ujatun napaykuita chachimuni alan kay información jawarijkunaman. Buenas noches, Saúl. Gracias. Asimismo, damos la bienvenida al compatriota Eduardo Tapia. Bienvenido, hermano. Bueno, Hilata Saúl, un camarada que Hilatanaka, Emilio, Milton, ¿no? Y suma Yampuchi Mamba, ver, Añan, Tajpachanero, ¿no? Que tiene galla un chun Taspa, Tajpachanero. O sea, estoy diciendo muy buenos noches en este caso. Un saludo fraternal, cordial a todos los compatriotas que están siguiendo este programa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo entendemos la democracia comunal? Quiero empezar con el Gilata Nilton. Democracia, el concepto es muy polisémico, eso hay que definirlo. Hay tres conceptos que se manejan y eso maneja también en su libro el doctor Félix Paz, autor. Comunal, comunitario y comunalismo. Entonces, tres conceptos, por eso que se lo denomina polisémico. Pero todos vinculan y son vinculativos y van dando un horizonte clara que comunal o comunalismo o comunitario es un modelo de sociedad. También pretende encarar la parte esencial, no el entorno, ¿no? Entonces, eso es, en términos, conceptos académicos y sociológicos, un concepto comunal, porque muchas veces confunden lo comunal con lo más lírico, con lo más simbólico, ¿no? Y además hemos visto estas coyunturas políticas, lo comunal lo han considerado algo muy rural, muy tradicional, muy antiguo, muy prehispánico, pero no es tanto así, sino que es un concepto bastante como un modelo de sociedad y un concepto que se adecua en el siglo XXI y es una alternativa frente a los dos modelos que existentes, tanto liberalismo y tanto socialismo. Estás diciendo que el comunal no es igual al comunitario que está manejando, por ejemplo, el indigenismo del actual gobierno. Exactamente. Muy bien. Estimado Emilio. Bueno, para entender la democracia comunitaria hay que puntualizar varios elementos que es esencial para poderla comprenderla. La democracia comunitaria es practicado en un sistema social de vida. Estamos hablando de un ayllu que tiene sus propias características muy propios de ellos, la parte cultural, el idioma, los usos y costumbres, el territorio y la cosmovisión sobre todo. A esto se suma los principios y los valores, por supuesto, ancestrales que ellos mismos han vivido desde hace muchos años. Un primer elemento. Segundo, esta vivencia, este sistema de vida comunal de un ayllu es absolutamente distinto a una forma de vida liberal que actualmente vivimos.
Entonces, eso nos distingue ya absolutamente para poder entender cuál es el procedimiento de la democracia comunitaria o la deliberación comunitaria. Nosotros entendemos perfectamente que la democracia comunitaria es la deliberación colectiva en diferentes espacios deliberativos. Estamos hablando de asambleas, cabildos u congresos, pero no solamente una instancia decisiva, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta la organización estructural de un sistema de vida que es lo comunitario, tiene ciertos diferentes niveles de organización estructural. Un primer nivel, que es por supuesto una comunidad, o llamémoslo un conjunto de las familias que se organizan de manera organizativa y estructural de acuerdo a la jerarquía en el cargo, pero no solamente termina la deliberación ahí, dependiendo también del tema que estemos hablando de la deliberación. Esto tiene que elevarse a una instancia más superior, a un nivel más superior, que es la otra instancia que estamos hablando de centrales o por lo menos de ayllus, que se organizan de diferentes ayllus menores, ¿no? Una segunda instancia. Y la otra, que por supuesto también es un poco más superior, ya en donde aglomera diferentes organizaciones de ayllus que están organizados, denominados Consejo de Ayllus y Marcas. Estoy hablando de un contexto netamente de cultura quechua. Sí, ahorita vamos a tocar sobre ese punto, estimado Emilio. La misma pregunta, estimado Eduardo. ¿Cómo entendemos este modelo económico político, mejor dicho, político comunal? La democracia comunal y todas las democracias, no también la liberal, la representativa, necesariamente tienen que, digamos, obedecer a una serie de visión, ya, y muchos lo llaman, digamos, cosmovisiones, ¿no? Entonces, está claro que hay por lo menos dos visiones, ¿no? Una que corresponde a la sociedad occidental europea, sí, ¿no? Donde ellos ven que la vida, el mundo, ¿no es cierto?, gira en torno al ser humano, ¿no? Lo que algunos estudiosos, ¿no es cierto?, lo llamarían, digamos, el antropocéntrico. O sea, el hombre es el centro de todo, ¿no? Solo el hombre tiene vida. El resto, digamos, del entorno no tiene, digamos, son objetos sin vida. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que estar, digamos, sujetos a los deseos, a las necesidades de ese ser humano dueño de todo. O sea, dueño de todo prácticamente. Y de ahí surge, digamos, ¿no es cierto?, este principio de propiedad privada, ¿no? Y otra visión, ¿no es cierto?, que corresponde a la sociedad andino-amazónico de Abiyala, diríamos, ¿no? Donde no solamente el ser humano, digamos, tiene vida, sino todo el entorno tiene vida. Si todo el entorno tiene vida, entonces, naturalmente, incluso por sentido común, ¿no? El primer principio tiene que ser el respeto entre todos, ¿no? Y luego ya vienen los otros principios, digamos, de solidaridad, de reciprocidad, de complementariedad, del equilibrio, la distribución equitativa, todo aquello, ¿no? Entonces, la democracia comunitaria o la democracia comunal, ¿no es cierto?, obedece precisamente a esta, digamos, forma de ver el mundo, a esta cosmovisión. Y yo creo que, digamos, hacia adelante ya podemos ir desarrollando, digamos, cómo esto funciona en la práctica, ¿no? Exactamente. En la misma línea, estimados invitados, el doctor Félix Pazzi planteaba este modelo comunal en el campo de la política, no desde una utopía, no desde una inexistencia, sino él decía claramente, este del sistema político comunal ya se practica en nuestra sociedad. Ya se había practicado, como claramente lo estaba indicando que el compatriota Eduardo. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es llevarlo a la sociedad contemporánea,
a este siglo y de esa manera posicionar como un nuevo modelo de organización política frente a la democracia representativa liberal, ¿no? Pues en ese entendido yo quisiera que aquí el compatriota Nilton nos pueda explicar a partir de tus vivencias cómo funciona esto, porque sé también que ustedes han sido dirigentes, han vivido en las provincias, en las comunidades. Entonces creo que tenemos toda la propiedad para poder hablar sobre este sistema comunal, que es real, ¿no? Estimado Nilton. Democracia en la comunidad, ¿cómo decían? Nosotros prácticamente decimos Sarawi, ¿no? Sarawi Sanaka, ¿no? Democracia es un concepto ya muy occidentalizado, ¿no? Además, descifraríamos, no existe democracia prácticamente. Pero en el mundo aymara prácticamente algo, Sarawi, ¿no? Takinaka, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tenía mis 18 años y en la comunidad hacen por Sayaña. Me acuerdo la cantidad de la posición privada y he tocado a la familia Condori. Ya. Entonces yo me arriesgué y me eligieron solo a mi familia, ¿no? O sea, tocar a la familia Condori porque en la comunidad existe más de 14 familias, familia Condori. Nos reunimos y me han elegido y he sido subcentral. Después de subcentral también a mi comunidad ya no es nivel familiar, sino que a mi comunidad ya le tocaba ya ser ejecutivo cantonal. Y como ya tenía ese mérito, la comunidad ha visto mi forma de actuar en el campo administrativo y conducir la masa. Me ratifican para que soy ejecutivo cantonal, en ese entonces cantonal, ¿no? Central agraria. Posteriormente a mi sector, muy fenomenal, yo diría. También sector, porque Omasuyos, yo soy de la provincia de Omasuyos, está dividido en cinco sectores, ¿no? Y ha tocado para que sea ejecutivo provincial el sector Santiago de Guata. Y dentro del sector Santiago de Guata ya han hecho, por ejemplo, ejecutivo cantonal del cantón Santiago de Guata, lo que es el cantón Ajllata y cantón Gran Calaqui. Y faltaba lo que es Calaqui, ¿no? Entonces, como yo era de Calaqui, asumí como ejecutivo provincial. Ahora, pero ¿de cómo se da este proceso para que tú asumas ese cargo de autoridad, ¿no? O sea, hay una lógica comunal, es precisamente lo que ahorita estamos hablando. Yo diría porque... ¿Es por la posesión de la tierra? Fundamentalmente pero eso funciona hasta a nivel cantonal. Cantonal. Primero, secretario general, eso ya nace... De una comunidad. Una comunidad por terreno, ya. Ya. Subcentral de la misma forma, ¿no? Subcentral. Eso es ya propiedad poseída, ¿no? Y cantonal ya más o menos, pero casi ya prima lo que es la habilidad, arriesgamiento, o sea, tu potencialidad, ¿no? Provincial ya tiene otro nivel, ahí, digamos. O sea, ahí ya no se estaría hablando por la posesión de tierras. Sí, sino que por sectores, por turno y rotación obligatoria, ya cambia ¿no? Matiz. Ahí ya no vienes del terreno, sino que ya vienes del sector que tocaba, el sector que toca, porque dan muy, dicen, ¿no? O sea, el Ejecutivo Provincial empieza el sector Achacachi, Ancuremes, luego viene Santiago de Guata, sector Lago, y lo que es el sector Cordillera. Entonces, si manejan, como le toca a Santiago de Guata, yo ejercí 2 años, luego ya ha pasado automáticamente al sector Lago, que es Guatajata, Chua, ¿no? Yo creo que esta forma de administración o ejercicio político no simplemente yo diría que hay que adaptar, sino que está en funcional. Lo que el doctor Félix pretende es legalizarlo. Ya está legitimizado esto, ¿no? Que se practica. Ahora hay que legalizarlo. Para legalizar, pretende con el libro verde hacer una revolución. A eso lo llama el doctor Félix. La revolución es la liberación del pueblo mediante la democracia comunitaria y obligatoriamente turno de votación. Pero las características son muy distintas. Por ejemplo, con el hermano es muy distinto. O sea,
Omasio tiene una característica muy distinta, pero es como decir, el funcionamiento es mismo, pero el fondo es lo mismo, pero la interpretación es distinta. O sea, es muy en el sector pacaje hablan de aymara también, pero manejan lo más originario, nosotros manejamos lo sindical, ¿no? Exactamente. Pero el fondo es... Claro, me parece bien. En ese entendido, igual quisiera preguntarle aquí al compatriota Eduardo. Tú has sido dirigente, ¿no? Pero de otra forma de organización política que sería originaria, lo que llaman, ¿no? O sea, incluso hay una vinculación con la CONAMAC, ¿no? Por este lado estaría la sindical, la CSUTCB, porque ha sido de la Federación Tupac Katari, que es sindicalista, ¿no? Aquí la parte originaria. ¿Cómo es la organización? A ver, antes de entrar, para describir cronológicamente, ¿no es cierto?, el procedimiento, cómo funciona mi sector, digamos, la democracia comunal, no creo que corresponde, digamos, contextualizar, ¿no? O sea, la situación mía, o sea, yo en verdad soy nacido en una comunidad que está dentro, la comunidad Pomata Ayllu Cupiasa de Corquemarca, del Suyachacarangas, del departamento de Oruro, es mi lugar de nacimiento. Ya, excelente. Posteriormente, ¿no es cierto?, he tenido que, digamos, migrar hacia los Yungas. En Caranavi tengo muchos años de vida. Y finalmente, ¿no es cierto?, paralelamente también radico aquí en la ciudad del Alto. Entonces, siendo así, ¿no es cierto?, efectivamente mi persona, el año 2010 ha sido comunicado que había sido, digamos, elegido por mi comunidad, ¿no es cierto?, como autoridad originaria para el año 2014, o sea, faltando 3 años. Esas son las normas y procedimientos propios, ¿no? Entonces, yo he tenido que asumir el 2014, ¿no es cierto?, y por eso, evidentemente, hay, digamos, conocimiento de causa para, digamos, describir, digamos, con cierta detalle, ¿no? A ver, ¿cómo funciona en Corquemarca, en sus comunidades y el Ayllu? Y el Ayllu, ¿no? Porque... Primero que Corquemarca, sí, ¿no es cierto?, efectivamente... su organización social es absolutamente originaria, no es sindical. No es sindical. ¿No? Y tiene, digamos, una estructura, digamos, organizativa, tiene, digamos, su propio gobierno, todo, digamos, funciona, digamos, como especie de autogobierno originario, en realidad, ¿no? Entonces, mire, todo empieza señalando que la comunidad o el Ayllu, ¿no?, que son parte del Corquemarca, ¿no?, estas comunidades y ayllus tienen un cuerpo de autoridades originarias, ¿no?, que está a la cabeza del Tata Abatiri, ¿no?, está luego, digamos, el Picho Abatiri, luego está el agente comunal y finalmente el Tata y Mama Consejo Educativo. Todo en dualidad, o sea, Chachawar. O sea, no hay, digamos, solo, o sea, no hay, Zapaqui no hay, ¿no? Entonces, su elección, porque yo creo que hay que tratar dos cositas en el tema de la democracia comunal, ¿no? O sea, cómo se elige y cómo se decide, ¿verdad? Entonces, en su elección, por ejemplo, sucede lo siguiente, ¿no?, de que solo el Tata Abatiri es no elegido por la comunidad, sino es designado, nombrado por el Tata Abatiri saliente, a través de un mecanismo, ¿no?, ritual que lo llamamos lamparaño. O sea, hay que prender 4 velas, ¿no?, y de esas 4 velas te va a decir, ¿no es cierto?, cuál de los comunarios va a ser, digamos, el subsiguiente, digamos, a Tata Abatiri designado. Ese es un, digamos, procedimiento que funciona, digamos, en todo lo que es las comunidades y ayllus de Corquemarca, ¿no? Y el resto de las autoridades, como Picho Abatiri, la gente comunal y Consejo Educativo, sí es por asamblea comunal, por el cabildo comunal. Entonces, cada segundo domingo del mes de noviembre de cada año se lleva, digamos, el cabildo comunal. Y en ese cabildo, para ese cabildo comunal, ¿no es cierto?, todos los señeros, o sea, los comunarios que le llamamos, ¿no es cierto?, que conforman ese ayllu o comunidad, llevan, digamos, nombres para diferentes cargos. Y de esos nombres, ¿no es cierto?, se selecciona consensuadamente para que al final queden, digamos, una terna de 3 personas. Y de esos 3, ¿no es cierto?, se elige, digamos, al Picho Abatiri, luego el mismo procedimiento para el subsiguiente hasta completar los 4 que ocupan, digamos, el cargo, ¿no?
Una vez sucede eso, ¿no es cierto? Estos son consagrados, posesionados, que dicen en castellano, ¿no es cierto? Consagrados en Corquemarca, los 36 representantes de las 36 comunidades y 17 ayllos que tiene Corquemarca. O sea, es un acto muy interesante. Esa consagración es un acto ritual, absolutamente ritual, ¿no es cierto?, que se lleva en Corquemarca el segundo domingo del mes de diciembre. Y ha consagrado las autoridades elegidos el primer día a las 5 de la tarde del primer día del enero, asumen, digamos, sus cargos. O sea, se lleva a cabo, ¿no? Otros en Corquemarca, otros en las comunidades, ¿no es cierto?, la transmisión del mando. O sea, a partir de ese momento empiezan a ejercer, digamos, su cargo. Ese es el procedimiento, ¿no? Ahora, ¿cuándo, en qué momento aparece, digamos, el Tatahuatiri, que así, no, digamos, elegido por la asamblea, sino por este procedimiento ritual, ¿no es cierto? Este es anunciado el tercer día de enero en un acto público, ¿no es cierto? El acto ritual se llama Cocoroco. O sea, ese del acto ritual no entiendo, o sea, son 4 velas que se encienden. Sí, o sea, hay cosas, ¿no?, que se pueden, digamos, a describir, explicar, pero hay cosas que solo tienes que vivirlo, ¿no? Por ejemplo, tienes que vivirlo para comprender, para entender de qué se trata. O sea, así, digamos, fríamente en palabras podemos decir, ¿no es cierto?, que son, digamos, 4 velas en determinados lugares sagrados, no es en cualquier lugar, ¿no es cierto?, en determinadas fechas indicadas. Eso hace, digamos, el Tatahuatiri en ejercicio, ¿no? Donde están esos 4 velas representados, ¿no es cierto? Uno es el que Tata San Juan, nosotros le llamamos, ¿no? Y los 3 son los 3, digamos, que quieren ser, digamos, autoridades de aquí a unos 3 años. Entonces la vela tiene que inclinar, ¿no es cierto?, automáticamente a la vela que quiere, digamos, que sea autoridad, elegido, designado. Ese es el procedimiento, digamos, ¿no? Entonces eso lo hacen, digamos, de manera muy ritual, digamos, en 3 oportunidades, en toda su gestión, digamos, los Tatahuatiris en ejercicio. Y ya teniendo el resultado, el tercer día de enero anuncian públicamente, hacen conocer a la comunidad, al ayllo, indicando que tal persona con nombre y apellido, ¿no?, tal persona va a ser, digamos, de aquí unos 3 para tal gestión, ¿no es cierto?, Tata Imama Huatiri. Excelente. Interesante desde el punto de vista del sindicalismo y el originario, ambos del mundo aymara. Vamos a un corte y después, cuando volvamos, vamos a centrarnos en otro mundo, en otra nación, que sería Quechua, porque ahí también vamos a conocer cómo es la organización. No sé si es la misma o diferente. Vamos a un corte y ya volvemos. Análisis, coyuntura e ideología en torno al sistema comunal. Esto y más en Kimsir Taki, una producción del movimiento Tercer Sistema. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 8 de la noche por Facebook Live. Kay movimiento Tercer Sistema nisqata munan chayayta tukuy llaqtamasis, libertad, soberanía, autodeterminación, sumas kawsanaykupa Bolivia suyunchispa. Salud nisqa allin kawsay kanampa. Chanta tukuypa seguridad nisqa allin kawsari kanampa. Sapa hawarispa sapan apaykachakunan tiyan. Tukuy waynakuna empresario kanankupa. Kay movimiento Tercer Sistema suma ahlayniki kachun. Como movimiento Tercer Sistema proponemos la libertad, soberanía y autodeterminación para el pueblo. Para castigar los delitos de Estado, las autoridades judiciales serán elegidas por universidades y los delitos que son de la sociedad serán administrados por el pueblo mediante su organización territorial. Salud es seguro universal, sectorializado con administración propia. Volvemos a su programa Kimsir Taki, una producción del movimiento Tercer Sistema. Esta noche estamos hablando sobre la democracia comunal, o también algunos lo llaman democracia comunitaria, pero muy distinto al que está planteando el gobierno actual, el indigenismo. También mencionar que frecuentemente y en algunos programas anteriores decían que el Tercer Sistema es nomás de los aymaras, ¿no? Pero queremos decir que no es cierto, que aquí también hay una perspectiva quechua. En ese entendido, quiero preguntar aquí al compatriota Emilio,
¿Cómo es la organización de los quechuas bajo esta lógica que estamos hablando sobre la democracia comunal? Muchas gracias. Para un poquito refrescar a todos los que nos están viendo, es el procedimiento de elección, posesión, deliberación de todo lo que son las autoridades originarias, es muy parecido a la cultura aymara, ¿no? No hay mucha diferencia. Sin embargo, lo que hay que decir también, y lo digo con mucho orgullo porque mi identidad de mí es quechua, soy nacido en esta cultura, que no son lo mismo algunos procedimientos ni las propias prácticas de estas democracia comunitaria, ¿no? Por ejemplo, en mi caso específicamente, yo soy de Atunayllú Cata, del municipio de Charazani, que actualmente es identificado como Nación Callahuaya. Nosotros en mi comunidad componemos puede ser la segundo ayllu del municipio, ¿no? El más grande y el más poblado. No sé por dónde empezar, pero voy a tratar de describir este proceso de la democracia comunitaria porque para nosotros es más complejo, ¿no? Es, por ejemplo, para tener la democracia comunitaria, lo fundamental es la familia, ¿no? Empiezan desde la familia nueva, en este caso desde la Munacuy, en donde se concibe la pareja entre el varón y la mujer, y es el momento donde toma la responsabilidad como pareja en la comunidad. Y esto es, además del procedimiento matrimonial que se celebra en diferentes culturas, lo fundamental que esta pareja es reconocido a nivel de la comunidad. En este caso, a nivel de la zona, del ayllu que estamos hablando, porque mi comunidad es grande, ¿no? En la zona se dice que ya existe una familia, y a esta familia tienen que visitar las autoridades vigentes de la zona para poderle darle el ánimo, la bienvenida e incluso dar algunas recomendaciones que tiene que proceder. A partir de ese momento, en la próxima gestión o en la subsiguiente, esa familia concebida de pareja tiene la responsabilidad de asumir un cargo, por supuesto, subalterno en la zona. Ya asumido, ¿no? Porque lo más relevante de esto es que las autoridades lo visitaron para poderle la fuerza y la energía que corresponde. Un primer elemento. En este proceso, todas las familias tienen que acomodarse. O sea, no puedes decir, mientras vivas en la comunidad, no puedes decir que yo no quiero, sino que es tu obligación inicial. Posteriormente, por supuesto, cumples una función, te eligen, te nominan y has ejercido. Terminas tu gestión, descansas por lo menos 3, 4 años, dependiendo cuántas familias se hayan generado y hayan ejercido, te corresponde otro segundo cargo, que ya es un poco más arriba, ¿no? Por ejemplo, el primer cargo siempre es el camán, ¿no? Un cargo subalterno. Posteriormente ya puede venir, por decirte, Pujyay Camayo, Yachay Camayo, Gelja Camayo, ya dependiendo ya a qué la persona tiene esa virtud de poder desenvolverse, porque no todos tenemos, porque esto es muy bien observado. Una persona que, por ejemplo, no lee muy bien o no escribe correctamente, no puede asumir un Gelja Camayo, ¿no? Entonces eso ya se cualifica, se observa en una reunión de consejo de las autoridades que están percibiendo para la siguiente gestión. Más o menos se ejerce 5 a 6 cargos en la comunidad, ¿ya? En cuanto ejerzas los 6 cargos, eres persona respetada e incluso tienes el privilegio de poder compartir en acontecimientos sociales, sea matrimonios u otros eventos sociales, que puedes ocupar un lugar de preferencia en la mesa. Mientras no hayas cumplido los cargos, lo que te corresponde es tienes que sentarte más allá. Yo tengo una pregunta. Un soltero entonces no puede ejercer un cargo de autoridad. Ahí está el problema, ¿no?
hay muchas solteronas y solterones. Lo que tiene que hacer aquí es muy interesante, ¿no? Tiene que acompañar la madre en caso de varón, o en caso de la mujer, el padre, o algún familiar cercano a quien tiene que asumir esa responsabilidad, porque hay cierta edad que ellos también ya conocen. En este momento no podemos decir de qué edad es el solterón o solterona, pero ya la comunidad tiene esa percepción, o incluso hay algunas jóvenes que ni siquiera siendo solterones, pasando los 30 años, yo lo considero así, ya han tenido incluso algunos hijos, han procreado. Y esto ya asume una responsabilidad. Claro. Y es otro tema que hay que analizarla. Pero lo que quiero llegar es lo siguiente, ¿no? Una vez ejercido todos los cargos en la comunidad, tienes la posibilidad de poder postularte a un cargo más jerárquico ya a representación del AILU, en este caso. Postular. Porque antes de poder desarrollar estos cargos menores no lo puedes, porque lo consideran como una falta de experiencia de los procesos culturales que se tienen que desarrollarse en lo que es la organización del AILU. El AILU, nosotros lo consideramos, el Atunailu está compuesto por diferentes comunidades. No es solamente un conjunto de sociedad que está establecido en un cierto territorio, sino que componen varias comunidades. Eso es el AILU para nosotros. Entonces, el ejercicio es ahí, ¿no? Entonces, ya va como una representación de las diferentes comunidades, y la representación de esas diferentes comunidades es el Consejo de Autoridades. Excelente. Ahí ya se discuten diferentes temas específicos de interés de la comunidad, ya sea del interés del AILU, o en su caso de nosotros llamamos Consejo de Consejos, ya es mucho más allá también, porque ahí ya es por decirte, a ver, ¿cómo te explico? Si el AILU está compuesto por diferentes comunidades, hay otro AILU que está compuesto también por diferentes comunidades. El conjunto de los AILUs ya conforman el Consejo de Autoridades. Nosotros lo llamamos Hilid Malco, ¿no? Ya ahí ya se discuten temas más inherentes al interés más regional en este caso, ¿no? Y ya no tanto a la comunidad. Un aspecto que hay que tomar, hace rato quería decir en mi primera intervención, y es muy importante este tema. Lo que queremos dejar, que la deliberación colectiva no solamente se hace en un solo espacio, que eso tiene que hacerse, nosotros no lo hacemos. La deliberación se hace desde la comunidad, el AILU y el AILU mayor, como lo podemos llamar, ¿no? O sea, en algunos casos no es la máxima instancia que define las políticas, sino que viene desde la comunidad. Las autoridades solamente representan y dicen la decisión de la comunidad en cuanto se hace una deliberación colectiva. Eso es la diferencia, ¿no? En el caso de que esa decisión de la comunidad en el AILU tiene modificaciones, las autoridades podemos decir, no tienen esa potestad de poderla cambiar. En ese caso, si la decisión de la comunidad se modifica en el AILU, la autoridad está obligada a regresar a la comunidad. Y para hacerle conocer, indicando de que nuestra decisión no fue aceptada o fue observada o no estaba bien, no sé cuál será la explicación, pero pone en consideración. Más al contrario, esta es la sugerencia que se tiene que hacer. Y nuevamente entra en debate el asunto que se va a deliberar. Posteriormente regresa en la siguiente reunión, que ahí tiene que deliberarse ya la decisión. Entonces, este procedimiento es muy importante, por eso yo decía, la deliberación se hace en diferentes niveles, no solamente en un solo nivel. Muchas gracias, realmente muy interesante. La vida sindical de los aymaras y la vida originaria, pero sí también una nueva forma de hacer política también en el mundo quechua. Pero, como decía en algún momento el compatriota Nilton, la esencia está ahí. Tal vez las prácticas, las formas, sí, evidentemente son muy distintas, pero la esencia, la deliberación colectiva aún permanece. En ese entendido, bueno, ya el tiempo ya nos está comiendo. Lo que yo quisiera preguntar aquí al compatriota Nilton, a partir de la experiencia sindical, comunal,
¿Es posible plantear el modelo político comunal en una sociedad como la nuestra? Porque eso es lo que a veces mucha gente nos pregunta y nos cuestiona. ¿Es posible? A ver, lo que yo siempre he vivido, ¿no? Después de provincial, como ejecutivo provincial, he sido miembro departamental, pero miembro departamental. Y como miembro departamental tienes acceso a ingresar a los congresos nacionales de SUTCB. Sí. Entonces, en el SUTCB se maneja 3 regiones: Aymara, Quechua y los guaraníes. Entonces, eso va girando a ese mundo. Tiene que ser una gestión, tiene que ser los aymaras, luego Quechua, luego guaraníes. O sea, altiplano, valle y los llanos, ¿no? Si esto ha funcionado, ¿no? Esta práctica implementada desde 1952 se ha modernizado con cierta modernidad, tal vez muy eficaz, y adaptando tal vez muy científica y racional a la democracia liberal, pero siempre manteniendo la esencia de permanencia, no la eternización que distingue abismalmente. Para mí es muy posible, porque todas las organizaciones, hablaremos del CSUTCB, hablaremos del CONAMAC, CONCIPO, o del CIDOP, y otras organizaciones interculturales, funcionan el mismo mecanismo. Todas las organizaciones ahorita vigentes y orgánicas funcionan en ese sentido. Entonces, es viable esta propuesta y escrita, ¿no? Y estipulado en el libro del doctor Félix Pérez. Para mí es viable porque yo he vivido desde subcentral, cantonal, ejecutivo provincial y departamental. Y tenía que llegar todavía nacional, pero como que ya he empezado a jugar fuertemente tinte política en 2010, ya en realidad distorsionar esto un rato, pero la licencia sigue manteniendo. Lo que es el nivel departamental y SUTCB, este gobierno ha tratado ya redireccionarlo a un camino de perversidad, lo que es la vida orgánica de turno y rotación. Pero para mí es bastante posible y es viable, y además ahora vigente y vital esa organización que vive en toda la matriz de las organizaciones sociales. Claro, es lo que tú dijiste, ¿no? Actualmente en las comunidades, en las organizaciones se practica el sistema comunal político. Lo único que tal vez no está legalizado, como tú dices, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Estimado Eduardo, ¿es posible este modelo en este siglo? Sí, yo quiero manifestar con absoluto convencimiento, después de hacer toda una reflexión, ¿verdad? Y pues haber experimentado, que nosotros como Bolivia, ¿no? Nuestra sociedad civil, digamos, está organizado en todas partes, tanto en el área urbana como en el área rural, ¿no? En la área urbana, por ejemplo, hay pues juntas vecinales, tienen sus federaciones, sus confederaciones, ¿verdad? Son territoriales esas organizaciones. Lo mismo, digamos, en área rural, digamos, ¿no? Tanto en lo sindical como en originario, digamos. Entonces, además, ¿no es cierto? Nosotros somos, digamos, gente de ampliado, gente de cabildo, de tanta llave, gente de reuniones, porque así en el campo, incluso en las ciudades, ¿no es cierto?, hemos construido nuestras calles a plan de reuniones, ¿verdad? A plan de reuniones vecinales se han construido las calles, los alcantarillados. En el área rural peor, o sea, el Estado como tal, ¿no es cierto?, ausente en muchos sectores. Entonces somos, digamos, gente de asamblea, ahí tomamos, ¿no es cierto?, deliberando nuestras decisiones, ¿no? Y ¿cómo es que eso no puede funcionar a nivel país? Va a funcionar, pues simplemente lo que hay que hacer efectivamente es eso, lo que aquí están señalando ya. Y lamentablemente en esa línea la actual constitución política del Estado no nos apoya, no nos respalda. Porque si revisamos, ¿no es cierto?, en el artículo 11, en el parágrafo 2, claramente señala, ¿no?, de que los cabildos y las asambleas son simplemente, digamos, de carácter deliberativo y no, digamos, toma decisiones de carácter vinculante. O sea, ahí nos han tomado el pelo.
Entonces hay que ahí poner, ¿no es cierto?, que las asambleas, los tantachavi, ¿no es cierto?, son, digamos, con decisión vinculante. Entonces, con esa facultad, ¿no es cierto?, estas organizaciones territoriales, ya sea en lo político, en lo económico, en lo jurídico, va a actuar pues con legalidad. Excelente. Muchas gracias. Estimado Emilio, para terminar, ¿es posible el sistema político? Claro, es posible, Saúl. ¿Por qué? Porque hemos vivido, somos de esas raíces. No hay que olvidar que lamentablemente la colonialidad nos han desviado nuestra forma de vida, nuestro sistema de vida. No solamente en lo político. Probablemente en este programa estamos discutiendo solamente el aspecto político deliberativo de un caso, de diferentes casos que son de interés. En otros casos, por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido que el sistema jurídico liberal es el que daña más a la sociedad. Es el que hace el pobre más pobre y al rico más rico. Por todo lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, el tema de la justicia. La justicia verdadera que tenemos la esperanza está en el sistema comunal. Es la instancia o es el espacio, es la sociedad que puede subsanar o solucionar cualquier problema que acontece en la comunidad en el menor tiempo posible. ¿Sabes cuál es el factor de esta? Es que la autoridad, el vecino o los propios familiares conocen qué tipo de gente vive en tu entorno. Claro. Y eso es ya un factor para que puedas juzgar al quien ha infringido en cualquier delito, sea grande, menor, mayor, ¿no? Entonces, aquí no solamente, como decía, en el aspecto político, sino que en diferentes aspectos es absolutamente viable. Probablemente, para poder un poco más objetivo, el sistema de democracia comunitaria hay que ajustarla y hay que adaptarla a la sociedad. En algunas ciudades intermedias como El Alto, Achacachi, que ya son, digamos, más poblados, puede haber alguna dificultad. Ni eso, porque en todos los lugares ya están organizados por juntas, hay jefes de calle, hay jefes distritales, federaciones del norte, sur, en El Alto estamos hablando, entre otras, que son las instancias deliberativas. Lo que no estamos de acuerdo es que con el actual gobierno la estructura organizacional de este sistema se ha tergiversado. ¿Por qué? Porque se ha llevado a los dirigentes absolutamente a un interés, primero político, segundo más económico y personal de los dirigentes. Han distorsionado. En un sistema de esta característica, que en un sistema del ayllu, jamás puede corromper el dirigente y mucho menos puede querer perpetuarse en el poder, porque tiene que haber una rotación de diferentes cargos, porque ahí ya como se dice, se aísla de lo que son los delitos al dirigente, se cuida. Porque ese dirigente que ha ejercido con bastante eficiencia el cargo que le ha tocado es el mayor filósofo, podemos decirle, de la comunidad, que puede dar el consejo y que no puede estar cometiendo ningunos errores que no vienen al caso. Pero mientras se perpetúan, ya son mañosos, ya son corruptos, están yendo detrás del gobierno, etcétera, etcétera, que absolutamente es fuera del sistema de vida del aire. Muchísimas gracias, realmente un programa muy interesante. Hemos combinado diferentes puntos de vista, desde lo sindical, desde lo originario, desde lo quechua, etc. Estamos muy contentos, muchísimas gracias a los invitados. Esperamos que en las próximas nos puedan seguir visitando, quizás para poder profundizar. Creo que hemos tocado algunos elementos simplemente puntuales, ¿no? Bueno, y a ustedes, estimados compatriotas, gracias por escucharnos y bueno, y les invitamos a seguir nuestros próximos programas. Muy buenas noches, eso sería todo por hoy.